Estamos considerando un tema precioso que es Jesucristo como sumo sacerdote, como sumo pontífice. Y estamos estudiando la primera visión de esta serie de estudios que estamos viendo a Cristo como sumo sacerdote. El tema principal que estamos considerando en este primer tema es la característica del sumo sacerdocio, del cual ya hemos hablado 3 temas en 3 miércoles anteriores. Nuestro primer tema fue que la unidad con los hombres es lo que capacita a Cristo para venir a ser nuestro sumo pontífice. El segundo tema, estudiamos acerca de la vocación sacerdotal de Cristo, no era un accidente. Y el miércoles pasado estudiamos el tercer tema, en el cual decíamos que hay una especie de preparación de Cristo para venir a ser nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice. Hoy estudiaremos nuestro cuarto tema, que tiene que ver que Cristo, habiendo sido perfeccionado, y llama la atención, apreciados hermanos, el texto que hemos leído al comienzo de nuestra reunión, el cual dice, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Esto está en Hebreos 5, el texto 9. Y llama la atención que el texto, fíjese que en griego koiné expresa la siguiente manera. Dice, y perfeccionado vino a ser para todos los que le obedecen, causante de salvación eterna. Así dice la traducción del griego koiné, que es el texto original. Esto nos habla de la experiencia de sufrimiento a causa de la obediencia. Hizo que Cristo fuese perfeccionado. No cabe duda que la experiencia de la angustia produjo en la humanidad del Señor una enriquecedora experiencia que le capacitó para ser misericordioso sumo sacerdote, capacitándole plenamente para que el cumplimiento de su ministerio sacerdotal. Sin embargo, fue la obediencia absoluta. Fíjese que en Filipenses, el capítulo 2, el texto 8, expresa que esa obediencia fue hasta la muerte y muerte de cruz, lo que permitió a Jesús proclamar la definitiva conclusión de la redención con aquella expresión que realizó en aquella cruz del Calvario cuando dijo, consumado es. Allí en los evangelios de Juan, el capítulo 19, el texto 30, encontramos esta expresión. Una de las últimas palabras que el Señor dijo desde la cruz, consumado es. Y déjenme contarles lo interesante que es este verbo. Fíjese que en griego koiné, el griego con que fue escrito originalmente el Nuevo Testamento, este verbo consumado es tetelestai. Viene del verbo teleo en griego, que significa terminar, completar, finiquitar, consumar una obra. Y llama la atención la forma gramatical con que este verbo está puesto por el divino autor en la escritura. Fíjese que este verbo tetelestai está conjugado en un modo indicativo. Eso significa que es una acción real lo que sucedió. El griego expresa la voz, donde se refiere el sujeto, y la voz es voz pasiva. Y eso habla de que el sujeto es quien padece la acción. Y el tiempo con que se expresa este verbo tetelestai es un tiempo perfecto. Pero déjeme contarle que el tiempo perfecto en griego es una acción que ha concluido en el pasado y sus efectos perduran hasta el presente. Es decir, es una acción que se llevó a cabo en el pasado, es una obra que se hizo en el pasado y sus repercusiones o consecuencias perduran en el presente hasta el día de hoy.
tetelestai, consumado es, gritó el Señor Jesús en la cruz, con que concluye el tiempo de su crucifixión antes de entregar su espíritu en manos de su Padre. Y ese verbo tetelestai habla de que su obra que realizó en el pasado aún tiene consecuencias para aquel que en él cree hasta el día de hoy. Consumado es. Cristo en una obediencia plena, en una entrega incondicional y el pleno cumplimiento en sumisión a la voluntad del Padre es lo que ha perfeccionado al Señor en un ejercicio de redentor y sacerdote. El sacrificio en la cruz fue lo que hizo a Cristo redentor y sacerdote, un sacerdote perfecto para la nueva humanidad de creyentes en él. Fíjese que en su sacrificio es el término final de su obediencia, hace de Jesús víctima y sacerdote al mismo tiempo, perfeccionando al Salvador en el sentido de llevar a cabo la obra de salvación que había sido encomendada a él. El perfeccionamiento tiene que ver también con la exaltación del Salvador a la diestra de la majestad en las alturas, recibiendo el nombre de la autoridad suprema en los cielos y en la tierra. No sin razón la Escritura allí en la epístola a los Filipenses, donde el apóstol Pablo da una pequeña revelación y un vislumbre de esa exaltación cuando dice en el capítulo 2 del texto 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. El texto que estamos considerando en esta noche, allí en Hebreos 5:9, fíjese que hay un verbo muy interesante allí también. Ese verbo, el griego koiné, dice que es kai teleioteis, que se traduce y perfeccionado. Este verbo teleioteis viene del verbo teleio, que significa acabar algo, completar algo o perfeccionar algo. Mire cómo está, en qué estructura gramatical el divino autor lo inspiró para que fuera escrito. El modo es en participio. Ese participio es una forma no personal del verbo que funciona como un adjetivo. El tiempo es aoristo. Este tiempo aoristo es un pretérito, es decir, es un pasado. Y la voz, donde el sujeto realiza la acción, es pasiva. Es decir, el sujeto es quien padece la acción. Lo que quiere expresar este verbo teleioteis, aquí en Hebreos 5:9, expresa la idea de la finalización de un proceso de instrucción. De allí que nuestra versión antigua de la Reina Valera es traducido como y consumado, es decir, acabado el proceso de perfeccionamiento, vale decir, habiendo sido perfeccionado, habiendo sido exaltado a la gloria, vino a ser causa de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor Jesús, habiendo librado la batalla de la cruz, habiendo vencido a la muerte, ascendió al cielo llevando su humanidad y la nuestra, y en su estado glorificado se sienta en el mismo trono de Dios, a su derecha. La expresión habiendo sido perfeccionado
teleioteis significa que sus sufrimientos fueron plenos, completos. Él padeció la totalidad de lo que la justicia de Dios requería. Cristo cumplió todo el requerimiento divino y por lo tanto nada se debe. Cristo pagó la deuda, nos redimió, es decir, nos rescató, lo que equivale a pagar hasta satisfacer plenamente el precio de la deuda espiritual que teníamos contraída a causa de nuestros pecados ante Dios. En ese sentido, Jesús tenía que ser nuestro sustituto. Por lo tanto, tuvo que ser hecho por nosotros maldición en esas angustiosas horas de la cruz. El Salvador, hecho sustituto personal nuestro, llevaba nuestros pecados ocupando nuestro lugar. En la cruz sustituye al pecador y sus pecados le son imputados a él. Esto es, puestos en él, tal como el apóstol Pedro expresa en una de sus epístolas, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida de la cual habéis sido sanados. Así que nada hay que añadir a lo que Él hizo en esa obra de redención en la cruz del Calvario. Cuando dijo consumado es, tetelestai, nada hay que agregar a la obra de redención que Dios hizo por medio del Señor Jesús. Por lo tanto, esto nos habla de una finalidad que fue completada, una finalidad que fue provista para Él. Cuando la Santísima Trinidad designó al Hijo y cuando tuvo en cuenta una disciplina terrenal que había de experimentar para venir a ser nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote. Esta escritura que consideramos en esta noche presenta a Cristo totalmente identificado con su pueblo. En este caso, la enorme dimensión de su sumo sacerdocio. Nuestro autor divino en la epístola a los Hebreos también tiene mucho que decir sobre este sacerdocio de Cristo. Pero se adelanta a destacar que Cristo ahora administra desde la gloria los frutos eternos de su obra. Aquellos padecimientos no han quedado sin fruto y nosotros, sus hijos creyentes en Él, somos el fruto de la aflicción de su alma. El sufrimiento completo de Cristo, es decir, su sacrificio perfecto demostrado por su resurrección, es la garantía de que Él es el autor de la eterna salvación para aquellos que creen en Él. Fíjese que al comienzo de su ministerio público, Él silenció las objeciones de Juan el Bautista, que se resistía a querer bautizarlo. Y el Señor le manifiesta diciendo, así nos conviene cumplir toda justicia, en conformidad a todo lo que Dios nos ha demandado. Y así comenzó públicamente la vida del Señor Jesús, en su carne, aquí en la tierra, un camino de obediencia, una obediencia que viene desde la eternidad, pero que aquí en la tierra, en los días de su carne, significó para él la resolución de ponerse sin reserva a la disposición de Dios, su Padre, para cumplir su propósito redentor. Fue mediante los sufrimientos que Cristo fue perfeccionado. Y habiendo sido perfeccionado, es decir, habiendo sido oficialmente idóneo
vino a ser de causa de eterna salud, se dice el texto, es decir, de salvación, a todos los que le obedecen. Fíjese, apreciados hermanos, que la idea de la perfección que el autor divino tiene en mente guarda una directa relación con el hecho de que los sufrimientos de Cristo fueron completos y que su sacrificio fue aceptado por el Padre. La resurrección de Cristo, como decíamos, demuestra que el Padre quedó plenamente satisfecho con el sacrificio de su Hijo. Y Dios le nombra, es decir, le saluda como sumo sacerdote. El vocablo en el cual dice que lo nombra no está empleado en el sentido de que se aplique el nombre de sacerdote a Cristo, sino que el vocablo expresa que Dios le saluda en ese carácter, le saluda como un sumo pontífice. Cristo es la fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia continua, activa, es prueba de una verdadera fe. La obediencia no puede ser vista como una condición de la salvación, de ninguna manera, sino como una prueba de que la fe que profesamos de labio es una fe genuina. Todo creyente debería poder decir y debe poder decir, porque creo a Dios, obedezco. Y aquí, apreciados hermanos, tenemos una reflexión profunda, tenemos una reflexión muy profunda para nuestras vidas. Si la obediencia del Hijo de Dios es causa de tanta salud para la humanidad, ¿podremos nosotros llevar bendición al mundo que nos rodea sin repetir en alguna medida aquella gloriosa actitud del Hijo amado de Dios? Si Él, el Señor Jesús, que es más sublime que los cielos, aprendió la obediencia, es decir, aprendió el costo de lo que significa obedecer, ¿podré vivir yo sin aprenderla? Y esta es una lección definitiva, apreciados hermanos. Si queremos vivir en la identificación con Cristo, la fe y la obediencia no pueden ser disociadas. La fe que salva es una fe que obedece. La fe que cree es una fe que obedece. Y Cristo, dice la Escritura, habiendo sido perfeccionado, es decir, fue perfectamente equipado para cumplir su función sacerdotal por medio de la obediencia. Entonces, cabe preguntarnos más profundamente, ¿podremos nosotros cumplir nuestra función sacerdotal como sacerdotes en Cristo con una actitud que tenga en poco la obediencia a Dios y a su palabra? La obediencia del Hijo de Dios es causa de eterna salvación. Él ha causado, Él ha dado origen, Él ha traído la salvación al mundo. Leíamos en el segundo texto expresado en esta noche, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos, expresa Hebreos 2:10. Fíjese que aquí el pensamiento del divino autor es que de Cristo yendo delante de los muchos hijos, y Él ha unido y los ha unido consigo mismo. Eso es lo que expresa Hebreos 2:10. Pero Hebreos 5:9, el pensamiento es de aquello que el Señor ha consumado por ellos.
En el texto de Hebreos 2:10, el Señor se presenta como el gran líder que encabeza a muchos. Y en Hebreos 5:9 se presenta como el gran sumo sacerdote que representa mucho, pero que sufre solo. Y en ambos casos, de ambos textos, vemos la plena identificación de Cristo con los suyos. Allí en Hebreos 2:10 aparece unido a muchos, a los cuales los lleva a la gloria. Y en Hebreos 5:9, Él es el que solo sufre al ofrecerse a la cruz del Calvario. Los sufrimientos de Cristo en el cumplimiento de su obra corresponden con la más elevada concepción que nosotros como hombres podemos hacernos sobre la naturaleza de Dios. Es decir, si queremos conocer algo de la naturaleza de Dios, entonces hemos de procurar entender los sufrimientos de su Hijo amado. El sacerdocio del Hijo de Dios, el sufrimiento en él era esencial. En otras palabras, el sufrimiento de Cristo era inevitable. Cuando el divino autor, inspirando al apóstol, dice en Hebreos 2:10, porque convenía que él fuese perfeccionado por aflicciones, no hemos de entender ahí el vocablo convenía en un sentido mercantil o como algo que pudiera tener connotación mezquina o conveniente. Todo lo contrario. Lo que expresa es una idea muy noble y muy grande. Se refiere al hecho de que al constituir a su Hijo amado como sumo sacerdote, Dios ha hecho una provisión que se adapta a nuestra necesidad, a la necesidad humana. Y esta adecuación a la necesidad humana es fundamental en la obra de Cristo como sumo pontífice, como sumo sacerdote. Y esta adecuación tiene su origen en la condición de hombre, en la condición humana del Hijo de Dios. Es la vida humana la que está rodeada de penas y dolores inevitables. Es en la vida humana que el sufrimiento además es inevitable, porque es la consecuencia del estado del hombre. Y la finalidad última del sacerdocio de Cristo es rescatar al hombre para Dios. Ninguna interpretación del mensaje de la Biblia y ninguna interpretación del ministerio de la vida humana es completa si dejamos afuera que convenía en el sentido de que era necesario, era adecuado y era requerido por nuestra condición humana, que Dios, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionase al autor de la salud, de la salvación, es decir, al autor de la salvación de ellos, dado que el propósito de Dios era y es llevar a la gloria a muchos hijos, era necesario entonces que perfeccionase al autor de la salvación de ellos y perfeccionase mediante o por medio del sufrimiento. El sufrimiento consumado de uno significa gloria para muchos. Hay una lección solemne en el hecho de que las Escrituras mencionen reiteradamente los sufrimientos del Hijo de Dios. Notemos que en los Evangelios no se da tanto detalle de esos sufrimientos de Él, sino que estos aparecen en las profecías y en los escritos posteriores del divino autor. Posiblemente esto es así porque se quería evitar que podamos tener por aquellos dolores y sufrimientos un sentimentalismo superficial, olvidando lo que era más importante. Y lo más importante es que la Escritura habla del carácter inevitable del sufrimiento de su Hijo amado.
y habla del propósito que tiene ese sufrimiento. Dios ha glorificado a su Hijo al declararlo como sumo sacerdote, y al hacerlo, Dios ha hecho una provisión que tiene su origen en la condición de hombre. El pecado es un gran misterio, y el sufrimiento también es un gran misterio. Pero podemos decir que este conocimiento es el más grande que podemos alcanzar nosotros como hombres y como creyentes en él. El hombre ha pecado y Dios ha sufrido. El sacerdocio de Cristo culmina en gloria interminable, pero comienza con el sufrimiento, porque comienza tratando con el pecado del hombre. Y aquí la idea fundamental es que el Hijo fue perfeccionado mediante o por medio del sufrimiento. Y este perfeccionamiento no tiene relación alguna con un proceso moral por parte de él, sino que explica que el Señor fue plenamente equipado, es decir, hecho idóneo para su función sacerdotal mediante la obediencia. Y para él, en forma personal, incluía el sufrimiento. Contiene entonces como idea principal y fundamental la noción de que la persona del sumo sacerdote ha llegado a una meta establecida por Dios. Ser equipado de esa manera, ser equipado así para venir a ser un sumo sacerdote y un sumo pontífice por los suyos. Significó el acto supremo de devoción y obediencia a Dios, su Padre. Y esto contrasta con lo que vivimos en nuestros días, en que se quiere vivir para el capricho de cada uno, cuando se proclama el derecho de cada uno vivir a su antojo y a su conveniencia, buscando nuestra propia comodidad. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué lugar ocupa en mi vida entonces la obediencia de Dios, mi Padre? Si la entrega de su Hijo amado a su tarea como sacerdote tuvo que pasar por un sufrimiento, y ese sufrimiento es el acto supremo de su devoción a Dios, ¿cómo concebiré yo en mi vida mi devoción a Dios? ¿Buscaré acaso la devoción a Dios sin la obediencia? ¿Buscaré acaso una devoción a Dios que no me obligue a renunciar a nada? ¿A no asumir el costo de lo que significa obedecer? Frente a un mundo que ofrece una alegría falsa, la Biblia nos habla de un sacerdote que sufre. Frente a la alegría que pretende ignorar la realidad del pecado en el mundo, el Evangelio presenta a un sacerdote que se ha sacrificado él mismo para destruir el pecado. Dios ha glorificado a su Hijo al declararlo como sumo sacerdote, un sumo pontífice. Y al hacerlo, Dios ha hecho una provisión que tiene su origen en la condición de lo que es el hombre. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos.